Hello, everybody. Hola a todos. Good to see you all. Me alegra mucho verlos. Espero que hayan tenido una buena semana de mucha paz, Yes. ¿verdad? Please blink if it's a yes. All right. So, based on Jeremiah Basándonos 35, en Jeremías 35, del 18 al 39, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Las bendiciones de Jabes y los recabitas. Estamos continuando del sermón de la semana pasada con el mismo título. La semana pasada aprendimos acerca de Jabes. you want to see his name. Jabes. Jabez was born Jabes under nació bajo circunstancias desfavorables. his name Su nombre significa sufrimiento o causar dolor. and his mother named Y su madre lo nombró así porque ella lo tuvo con dolor. Y creo que está hablando no solamente de dolor físico de dar a luz, sino que la luz de esta mujer, la vida de esta mujer era una vida muy difícil al momento de dar a luz a este hijo. Y Jabes, aunque nació bajo estas circunstancias tan desfavorables, él pudo superar todo eso. Pudo superar todas estas circunstancias a través de la fe, la palabra y a través de la oración ferviente. Él se hizo famoso por su oración. Él pudo trascender sus circunstancias y llegar a ser el más honorable que sus hermanos. Y eso es lo que la Biblia dice. So Jabez's life is very La vida de Jabes es muy importante para nosotros porque todos nosotros somos muy similares a él en alguna forma. ¿Cómo somos similares a Jabes? as human beings. Porque como seres humanos todos somos caídos, todos nacemos pecadores. Even if you may be born Aunque usted nazca en un hogar rico, en una familia grandiosa, poderosa, it doesn't matter. no importa, todos nacemos pecadores. So that means our Quiere decir que nuestras circunstancias son tan dolorosas como como fueron las de Jabes. when we say that we're all Cuando decimos que nacemos todos pecadores, quiere decir que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Cuando un bebé nace bebé y no ha hecho nada, ¿cómo puede ser un pecador si no ha hecho nada? well, it's a sinner because Bueno, es un pecador porque tiene una naturaleza pecaminosa. Tiene una inclinación, la inclinación hacia pecar está en él. O sea que cuando él crezca, él va a pecar. that's 100%. Es 100% seguro, todos los seres humanos son pecadores, pero no solamente eso, cuando ese bebé nace, He or she is born él o ella nacen también con el pecado original, que es el pecado que cometió Adán en el jardín del Edén, y ese pecado original ha pasado de generación a generación a todos nosotros. Secondly, that Segundo, ese pecado nace con pecados ancestrales. Quiere decir, los pecados de sus ancestros, esos pecados también han pasado a nosotros. and thirdly, all Y human tercero, todos los seres humanos tenemos pecados que hemos cometido por nosotros mismos. El pecado, ese pecado a lo mejor no tenga ese pecado personal, pero todavía tiene el pecado original y el pecado ancestral. Por lo tanto, todos nacemos pecadores. That's why Por eso es que al vivir nuestras vidas tenemos que trascender esta naturaleza pecaminosa, tenemos que vencerla y nacer de nuevo como hijos de Dios. otherwise O si no, vamos a hell. camino hacia el infierno, estamos destinados al infierno. Y la vida de Jabes nos muestra este tipo de trascendencia y la superación. Él la superó a través de la fe y la oración y tenemos que hacer lo mismo. And Jabez was Y Jabes también era un escriba. last week. Aprendimos la semana pasada, pues no escriba es alguien que copia o transcribe la Biblia porque en aquel tiempo no tenían impresoras ni nada. Pero no solamente eso, los escribas también estudian la palabra toda su vida y la enseñan a la gente. He was a scribe. Entonces él era un escriba y enseñó la palabra. Y muchos de los ceneos y los recabitas acudieron a él para aprender la palabra y se convirtieron en sus discípulos de la palabra y se convirtieron en sus descendientes. Y estos ceneos que eran gentiles vivieron entre los israelitas después de eso. Talking about Entonces, Jabez's descendants. al hablar de los descendientes de Jabes, tenemos que entender lo que esto significa, porque en la Biblia es algo diferente. Cuando escuchamos la palabra descendientes, inmediatamente pensamos en el linaje de sangre, descendiente de sangre. Share DNA. Comparten el mismo ADN con esa gente si son descendientes. Eso es lo que pensamos. Pero en la Biblia no es así el caso. No necesariamente es así el caso. Por ejemplo, en 2 de Reyes 2:3 habla de los hijos de los profetas. There's this
Hay un grupo de personas llamados hijos de los profetas. La palabra hijos en hebreo es ben. La palabra hebrea ben significa hijo. Pero ¿quiénes son estos hijos de los profetas? No eran hijos de los profetas literalmente, eran estudiantes de los profetas. En término de hoy es como eran seminaristas que iban al seminario para convertirse en profetas. Pero la Biblia los llama hijos de profetas. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios los tiene como hijos de profetas. Dios los tiene como hijos de profetas porque están aprendiendo de los profetas, van a ser como esos profetas, ¿verdad? Ese es el concepto de un descendiente en la Biblia. Otro ejemplo está en Primera de Reyes 4:31. Aquí vemos la expresión hijos de Mahol. La palabra Mahol, muchas personas piensan que es el nombre de una persona, pero de hecho no es el nombre de una persona. En hebreo, la palabra Mahol significa danzar. Entonces, hijos de Mahol significa hijos de la danza. ¿Quiénes son estas personas entonces? Estas personas eran parte del grupo de adoración. En el término de hoy, son como el grupo de danza. Alababan con su cuerpo, adoraban con su cuerpo. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento y aún hoy todavía lo tenemos. Son los que adoraban y danzan con su cuerpo como parte de la alabanza y se llamaban los hijos de Mahol. Es como, por ejemplo, nosotros llamamos a nuestro grupo de alabanza los hijos de la alabanza o los hijos de la música, algo así. Eso es lo que esto significa. Entonces, en la Biblia, hijos o descendientes tienen un significado diferente. Decimos que tenemos que ser descendientes de Abraham, ¿verdad? No quiere decir que tenemos que... Quiere decir que tenemos que tener una fe como la de Abraham, porque Abraham fue conocido por su fe. Cuando decimos Abraham, inmediatamente pensamos en la fe. Él era el epítome de la fe. Cuando decimos que somos descendientes de Abraham, quiere decir que somos personas que tenemos una fe como la de Abraham. También necesitamos ser descendientes de Jabes. ¿Por qué era conocido Jabes? Él es conocido por su oración. A través de su oración, él pudo vencer o superar las circunstancias desfavorables de su nacimiento. Entonces, si usted es un descendiente de Jabes, quiere decir que usted también, a través de su oración, pudo vencer las circunstancias físicas. Sus circunstancias físicas. Y también, como dice el texto de hoy, vamos a hablar de los recabitas. ¿Quiénes eran los recabitas? ¿Y quiénes eran los descendientes de los recabitas? Aprenderemos acerca de eso hoy. Número 1, ¿cuál es la relación entre los ceneos y los israelitas? Yo entiendo que todos estos términos de la Biblia son confusos, ¿verdad? Suenan muy lejanos. ¿Quiénes son los ceneos? ¿Quiénes los recabitas? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, aprendimos la semana pasada que Jabes y los recabitas eran cananeos. Eran ceneos. ¿Cuándo comenzaron estos ceneos a vivir entre los israelitas y quiénes son ellos? Ceneos eran una de las 7 tribus de Canaán. Cuando Dios prometió la tierra de Canaán a los israelitas, les dijo que expulsaran a todos los cananeos, y los ceneos eran una de esas tribus. Dios quería que los expulsaran de allí. Pero en algún momento de la historia, algunos de estos ceneos, no todos, pero algunos de estos ceneos fueron evangelizados para creer en Jehová, Yahweh, y vivieron entre los israelitas. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo comenzó esto? Esto comenzó durante los días de Moisés. Y eso sucedió a través del suegro de Moisés. La Biblia dice que el suegro de Moisés era un ceneo. En número 10:29 dice: entonces Moisés dijo a Hobab, hijo de Reúl, el madianita, suegro de Moisés. Aquí tenemos algunos nombres. Hobab, hijo de Reúl, el medianita, y ese era el suegro de Moisés. Él era un medianita. Pero si vamos a Jueces 1:16, dice los descendientes del ceneo, suegro de Moisés. Claramente dice que el suegro de Moisés era ceneo.
just to confuse things even more, Y para confundir las cosas aún más, father-in-law has 3 names in the Bible. el suegro de Moisés tiene 3 nombres diferentes en la Biblia. Primero es llamado Jetro en Éxodo 18, But then he's also pero luego también es llamado aquí Jobab, pero también Reuel. En otro versículo se llama Reuel, o sea que este hombre tiene 3 nombres, Jetro, Reuel y Jobab. ¿Cuál será The entonces? answer is all 3. Creo que la respuesta es todos los 3 se refieren a la misma persona. So for example, Por I have ejemplo, 3 names too. yo también tengo 3 nombres. My name is Andrew. Mi nombre es Andrew, I have a Korean name, tengo un nombre y mi nombre coreano es Tunson right? y mi apellido es Pak. 3 of them are my name. Todos 3 son mi nombre, To me, you know, pero usted me puede llamar de las 3 so it's formas. probably the same thing. Entonces es Rule, probablemente lo mismo. Reuel es probablemente el nombre de la familia, algo así. either Jethro or Y Hobab, one of Jetro o them. Jobab, uno de ellos puede ser un sobrenombre. It's the same guy. Esa es la misma persona. But then he's called a Midian. Pero también es llamado el Madianita. And then later he's called Y a luego también se ha llamado el Ceneo. Eso también es confuso. But actually, Pero de hecho, son la misma cosa. Medianito y Ceneo es la misma so cosa. where did all these people come Entonces, ¿de dónde vienen todas esas personas? Todos vienen de Abraham. Si vamos a Génesis 25, versículos del 1 al 2, dice, ahora Abraham volvió a tomar mujer, su nombre es Setura, y ella dio a luz Simran, Joksán, y Medán, y Madián, Ishbak? y Isbac, y Sua. So after Abraham's Entonces, después de que wife, la esposa de Sarah, Abraham, Sara, muere, él vuelve y se casa con una mujer llamada Setura, y tuvieron 6 hijos. Abraham had 8 O sea children que Abraham tuvo un total de 8 hijos. I have this PowerPoint slide. Les voy a mostrar esta gráfica de la genealogía de Abraham. See Abraham? Can you guys Si ven aquí, ven la gráfica, at the top? Abraham está aquí And all arriba of his sons are listed. y todos sus hijos Ishmael, están aquí, Hagar, Ismael Isaac, a través de Agar, Isaac a través de Sara y luego 6 hijos con Setura. Y uno de ellos se llama, became the Midianites. Median. Y Median a lo mejor tuvo muchos hijos. Father of the Kenites. Y uno de ellos vino a ser el padre de los ceneos. Entonces los ceneos son parte del clan de Midian. Y uno de los descendientes de los ceneos era una persona llamada Racab. Became the Rechabites. Y los descendientes vinieron a ser los recabitas. Kenites. Entonces Median, ceneos, recabitas, son la misma persona o vienen de la misma raíz, ¿verdad? So hope that clears it up. Espero que eso les haya aclarado. Número 2, vamos a ver la obediencia de los recabitas. En el texto de hoy, Dios alabó a los recabitas y los bendijo grandemente. In verse 19, En el verso 19 Jonadab, the son of dice, Rechab, shall not lack a man to stand before me always. Johabam, hijo de Recam, no le faltará un hombre que esté siempre delante de mí. O sea que para siempre, por siempre, los descendientes de los recabitas siempre van a tener a alguien delante de Dios. Básicamente lo que Dios les está prometiendo, les está dando un pacto eterno. Dios le está diciendo a este hombre Jonadab, yo me voy a ocupar de tu descendencia y siempre estarán conmigo para siempre. Me voy a hacer responsable de ellos. Esta es una bendición tremenda. Porque en la Biblia, esta clase de pacto eterno, utilizando la palabra eterno, no se le da a cualquier persona, solo se le da a aquellas personas famosas como Noé, Abraham, David, y los levitas. Cuando Dios les dio el sacerdocio, les dio el pacto eterno. Estas son las únicas personas que recibieron esta clase de pacto eterno. Pero estos recabitas, ellos eran extranjeros, gentiles, no eran israelitas. Pero Dios, en el texto de hoy, Dios les da a estos recabitas un pacto eterno. Ellos siempre van a estar conmigo, dice el Señor. ¿Cómo es posible que ellos recibieron esta bendición tan tremenda? ¿Y quién es este Jonadab? Jonadab, su nombre también aparece en forma diferente como Jehonadab. Él era alguien que vivió durante los días de Elías y Eliseo. Del texto de hoy en Jeremías 35, Jonadab vivió como 250 años antes. Él vivió mucho tiempo antes de los recabitas. ¿Y él por qué fue famoso? Bueno, durante los tiempos de Eliseo, el rey
Acab era un rey malo, perverso. Su esposa Jezabel era mala también. Ellos trajeron a los Baales a Israel. Y Dios mandó a través de Elías que los descendientes de Acab tenían que ser destruidos. Entonces Elías le da ese trabajo a un hombre llamado Jehú. Y cuando Jehú estaba haciendo esto, Jonadab vino y ayudó. Cuando Jehú estaba matando a todos los adoradores de Baal en Israel, Jonadab vino y ayudó para que pudieran purgar todos esos adoradores de Baal en Israel. Y eso fue lo que hizo Jonadab el recabita. Y este Jonadab dio un mandato a sus descendientes. Él les dio dos mandatos a sus descendientes. Les dijo primero, no beber vino, les dijo no beber vino y no vivir en tiendas y que no construyeran casas, sino que vivieran en tiendas de campaña. Les dijo no beban vino y vivan en tiendas de campaña. Y esto está en Jeremías 35, 6 y 7. Él les dijo, no beban vino, ni ustedes ni sus hijos para siempre. Y luego les dijo, vivan en carpas todos los días de su vida. Y en Jeremías 35, 10, los recabitas dijo, solo hemos habitado en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que Jonadab nuestro padre nos mandó. Esto es maravilloso, una obediencia maravillosa. Piénsenlo de la siguiente forma. 250 años desde hoy. Hace 250 años, por ejemplo. Digamos que George Washington dijo algo. Y sus descendientes han guardado esa palabra por 250 años. La han mantenido y no se han apartado de esa palabra, de ese mandato, todos, por 250 años. ¿Se pueden imaginar eso? Esa es la clase de personas que son los recabitas. Entonces Dios fue movido por su obediencia, porque estos recabitas, como les dije, eran gentiles. Ellos no eran israelitas. Ellos vivían con los israelitas. Sin embargo, fueron obedientes a sus ancestros. Y a Dios se agradó, Dios fue movido por la obediencia de ellos, y no solamente eso, Dios ahora los está usando como ejemplo para los israelitas. En Jeremías 35, 14, esto es lo que Dios dice. Se guardan las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que ordenó a sus hijos que no bebieran vino. Por eso no beben vino hasta el día de hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Pero te he hablado una y otra vez, pero no me has escuchado. Pero no me habéis escuchado. ¿A quién le está hablando Dios? ¿Quién es estos? ¿A quién le dijo no me habéis escuchado? Se está refiriendo a los israelitas. Estos son los escogidos, los hijos de Dios supuestamente, pero no están escuchando a Dios. Pero los recabitas, que eran extranjeros, son tan obedientes que Dios los está usando como ejemplo. Y en Jeremías 35, 16 dice, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, observaron el mandato de su padre que les había ordenado, pero este pueblo no me escuchó. Este pueblo, o sea, los israelitas. Entonces piénsenlo de la siguiente forma. Por ejemplo, nuestra iglesia, aunque yo quisiera que nuestra iglesia sea una iglesia multicultural internacional, y creo que lo es, muchos de los miembros muchos de los miembros coreanos piensan que es una iglesia coreana. Y digamos que Dios viene a nuestra iglesia, que Dios literalmente viene a nuestra iglesia y los miran a esa población pequeñita de no coreanos, a esa pequeña población que se compone de chinos, japoneses, americanos, colombianos. Y digamos que Dios utiliza a uno de ellos y dice, mira a esta persona, viene a la iglesia coreana, son tan fieles, son tan obedientes, escuchan mi palabra, me obedecen, pero ustedes los coreanos no me escuchan. ¿Qué tal que Dios dijera eso? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros los coreanos? Pero eso es lo que Dios estaba haciendo ahí en el texto de hoy. Dios se había agradado tanto con la obediencia de los recabitas.
Ahora, vamos a ver el mandato de Jonadab. ¿Qué le dijo Jonadab a sus descendientes que hicieran? Lo primero que les dijo fue: no beban vino. ¿Será que Dios estaba tan agradado porque de hecho pues ellos no estaban tocando literalmente el vino con sus labios? ¿Creen ustedes que eso es de lo que la Biblia está hablando? Claro, en lo físico, históricamente sí. Pero ¿cuál es la lección que tenemos que aprender de aquí? ¿Qué es el vino? Jesús bebió vino, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es vino? ¿A qué se refiere el vino acá? En la Biblia hay dos clases de vino. Pero como concepto, el vino es algo que nos intoxica, nos embriaga. De acuerdo a Romanos 14:17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Entonces, ¿está Dios realmente hablando de comida y bebida? En la Biblia, cuando habla de vino, hay dos clases. Hay el buen vino y el mal vino. El vino bueno es la palabra de Dios. La palabra de Dios se compara con el vino en la Biblia. En Isaías 25:6 dice: y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, y vino añejo refinado. Lo que este versículo está hablando es que en el tiempo del fin, cuando regrese Cristo, Él va a hacer un banquete de vino añejo. Y este vino añejo simboliza la palabra que ha estado escondida desde la fundación del mundo. Cristo revelará esa palabra y nos va a alimentar de esa palabra y va a hacer un banquete de esa palabra, y tenemos que participar de ese vino. Esa clase de vino necesitamos tomarlo, beberlo. Otra clase de bueno vino es el vino de sabiduría. En Proverbios 9, del 1 al 5, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, ha preparado su comida, ha mezclado su vino, ella también ha puesto su mesa. Y en el verso 4 dice: y al que le falta entendimiento, vengan, coma de mi comida y beban del vino que he mezclado. Si la sabiduría nos dice a nosotros: vengan, beban de mi vino. Entonces necesitamos beber ese vino, el vino de la sabiduría. Necesitamos estar embriagados de la palabra de Dios y del vino de la sabiduría, y eso es lo que nos va a permitir tener discernimiento en el mundo. Pero por otro lado, hay vino malo, la clase de vino que no debemos tomar, beber, y eso es el vino mundano. En Apocalipsis 17:2 dice: con quien los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad, y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. ¿Verdad? Estaban embriagados con el vino de su inmoralidad. ¿Quién es ella? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la ramera. En el libro de Apocalipsis, esta ramera es el espíritu que se sienta en la cima del mundo hoy, que está sentado en el mundo hoy, el espíritu de ramera que está gobernando al mundo caído hoy. Y esta ramera hace que la gente del mundo se emborrache con el vino de su inmoralidad. Esta inmoralidad está hablando de las dos cosas, físicas e inmoralidad espiritual también. Nuestro esposo es Jesucristo, amén. Pero la gente que están embriagadas con el vino de su inmoralidad, se apartarán de su verdadero esposo Cristo y cometerán adulterio con el mundo. Entonces esta clase de vino mundano es un vino que nos hace embriagar con el mundo. Cuando usted mira al mundo, cuando usted cae en este mundo, hay muchas cosas en que embriagarse, ¿verdad? Porque hay muchas cosas divertidas allá afuera, ¿verdad? Ya sean juegos, apuestas, lo que sea. Todas esas cosas nos pueden embriagar y nubla nuestro juicio y nos hará apartarnos de Dios. Ese es el vino que la Biblia nos prohíbe que tomemos. En Oseas 4:11 dice: la prostitución, el vino y el mosto quitan el entendimiento.
what does wine do? ¿Qué hace el vino? Nos quitan el entendimiento, Clouds our judgment. nubla nuestro juicio, Fall to the nos hace caer a los engaños de este mundo, porque hemos perdido la mente, el juicio. That's the wine that we don't want. Ese es el vino que no debemos tomar, beber. Segundo, Jonadab le dijo a sus descendientes que vivieran en tiendas de campaña y que no construyeran casas. We need to obey this command. ¿Necesitamos obedecer este mandamiento también? ¿Será que debemos deshacernos de nuestras casas y vivir en tiendas de campaña? No, claro que no. According to Hebrews De acuerdo a chapter Hebreos 11, 11:9, it says that dice, por la Abraham fe, Abraham también vivió en tiendas de campaña, porque él vivía como un extranjero en la en la tierra prometida. Entonces, vivir en tiendas simboliza una vida de extranjero, de peregrino. Esto lo que significa, o lo que está diciendo es, no vivas como si fueras a vivir eternamente en la tierra. No vivas como si fueras a vivir permanentemente en la tierra, porque esto no es permanente. Aquí solamente somos pasajeros, somos peregrinos. Estamos acampando aquí, pero pronto nos vamos a ir. No te apegues demasiado a este mundo. Y si vamos a irnos pronto, no vamos a construir una casa, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando este mandamiento. because we are citizens of Vivan como peregrinos porque somos ciudadanos del cielo. Nuestro verdadero hogar es el reino de los cielos. Y Abraham también estaba mirando hacia ese cielo, hacia ese hogar eterno. Y de acuerdo a Apocalipsis 21:3, cuando moramos con Dios, vamos a morar en su tabernáculo. kingdom of heaven. El reino de los cielos es comparado a una carpa, a un tabernáculo. Básicamente estos dos mandatos nos están diciendo, no se embriaguen en este mundo para que caigan en él, porque se van a apartar de Dios, y no se apeguen demasiado a este mundo como si fueran a vivir aquí para siempre, vivan como peregrinos. These two commands Estos dos mandatos tenemos que seguirlos todos los días de nuestras vidas, porque cuando estamos en el mundo hay muchas cosas que nos pueden hacer enamorar de él, emborracharnos de él. Jonadab's descendants Pero los descendientes de Jonabad, los recabitas, obedecieron ese mandato. So thirdly, let's look at the blessing. Tercero, veamos las bendiciones que Jabes y los recabitas recibieron. Este Jabes les enseñó a los ceneos y a los recabitas la palabra de Dios, oró por ellos, y como respuesta a su oración, los descendientes de los recabitas fueron obedientes y fieles a Dios, tanto que Dios se agradó de ellos y los usó como ejemplo. En otras palabras, los recabitas se convirtieron en el epítome de la obediencia. Los descendientes de los recabitas son personas obedientes a Dios. Debemos convertirnos en recabitas espirituales. Ellos pudieron ser así por la oración de Jabes. Jabes oró por bendición sobre bendición, una bendición que continuaría de generación en generación. Entonces, cuando usted venga a nuestra iglesia, la iglesia de Evergreen ya lleva aquí casi 40 años y no salió de la nada. Alguien trabajó arduamente para fundar esta iglesia. El pastor fundador oró grandemente por esta iglesia, no solamente él, sino todos los miembros y los pastores que han pasado por acá. Sus oraciones, sus sudores, sus lágrimas están en el fundamento de esta iglesia, son el fundamento de esta iglesia, y nosotros ahora estamos comiendo los frutos de eso, ¿verdad? Eso quiere decir que ahora nosotros tenemos que repagarlo, devolverlo. No solamente debemos de comernos los frutos y decir adiós, no, ahora tenemos que repagar por todo eso, sembrando la semilla de nuestra oración, de nuestras lágrimas y nuestro sudor en esta iglesia, para que las futuras generaciones y nuestros hijos también puedan comer de él y participen del fruto de nuestras oraciones. Eso fue lo que sucedió con Jabes y los recabitas. La oración de Jabes dio frutos en los recabitas. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que estas personas recibieron? La primera bendición es la bendición de la oración. Primera de Crónicas 4:10 dice, y Dios le concedió lo que pidió. Esa es una gran bendición. Que Dios nos escuche y nos responda y nos conceda las oraciones que pedimos. Qué maravilloso sería eso, ¿verdad?
El pastor fundador dijo que no hay nada en este mundo que se pueda hacer sin la oración. No hay nada en este mundo que se pueda hacer sin la oración, ya sea escuela, trabajo, negocios, familia, crianza de los hijos. Todo debe hacerse con oración. No debemos dejar de orar. La Biblia dice, dejar de orar es pecado. Este miércoles es el miércoles de ceniza. Quiere decir que comienzan los 40 días de la Pascua. La Pascua son los 40 días antes de la crucificación y resurrección de Jesucristo. Y durante estos 40 días, lo que tiene que suceder es que recordamos el sufrimiento de Cristo. Es un tiempo de renovación y de arrepentimiento. Al participar de los sufrimientos de Cristo, queremos arrepentirnos de nuestros pecados y queremos ser renovados a la imagen de Cristo. Entonces, todos los años durante la Pascua, nuestra iglesia tiene un ayuno de 40 días. Y hay una gráfica allá afuera. Oro que todos pongan sus nombres y participen del ayuno. Porque como les dice, nada se puede hacer sin la oración. Todo tiene que hacerse en oración. Y en Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando dice justo, quiere decir alguien que cree en Jesucristo. Aunque todos nacimos pecadores, cuando creemos en Jesús nos volvemos justos. Entonces, cuando verdaderamente oramos, va a haber mucho poder. Segundo, Jabez y los recabitas recibieron la bendición de la fe. En primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es lo único que puede vencer este mundo. Y cuando digo mundo, lo que estoy hablando es nuestras circunstancias, nuestra vida, nuestra naturaleza caída es parte de ese mundo. Todas las cosas que necesitamos vencer en la vida, eso es parte del mundo, y la única forma lo único que puede vencer eso es la fe. Entonces Jabez, cuando él oró con fe, él pudo vencer su nacimiento tan difícil y su vida tan desfavorable y convertirse en una persona honorable. Todos nacemos pecadores, ¿verdad? Abraham nació en un hogar idólatra, una familia idólatra, pero él pudo vencer eso con fe y se convirtió en un hijo de Dios. Y si nosotros queremos ser hijos de Dios, tenemos que trascender nuestra carne, nuestra sangre, nuestra naturaleza, nuestras circunstancias, nuestra cultura, lo que sea, todas esas cosas, tenemos que vencer todo eso. Si permanecemos en eso, entonces no vamos a llegar al reino de Dios. Y lo único que puede hacer eso es una oración dada a través de fe. En 1 Corintios 15:50 dice, ahora bien, digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y tercero, Jabez y los recabitas recibieron la bendición de estar siempre delante de Dios. Por siempre, siempre delante de Dios. ¿Qué significa estar siempre delante de Dios? Primero significa que nuestros pecados son perdonados, porque ningún pecador puede estar enfrente de Dios, morirá. No puede estar delante de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a los recabitas, siempre ustedes estarán delante de mí, quiere decir cualquier pecado que ustedes cometan en el pasado, Dios lo ha cubierto. Y segundo, también significa que Él nos ha removido del lugar de pecado, nos ha quitado del lugar de pecado, porque ¿por qué? Porque aún después de los pecados ser perdonados podemos volver y pecar, pero estar delante de Dios quiere decir que Dios no nos va a permitir volver al lugar de pecado.
And to stand before God Y estar delante de Dios quiere decir tener un descanso eterno. Significa tener un descanso eterno. Porque delante de Dios, al frente de Dios, solo hay descanso. Allí no hay tinieblas, allí solo hay luz. So this was an answer to Jabez's Entonces esta fue una respuesta a la oración de Jabez. Porque recuerden, la semana pasada vimos que Jabez oració y dijo, guárdame del daño para que no me haga, guárdame del mal para que no me dañe. Y esa parte fue contestada con esta respuesta, porque cuando usted está delante de Dios no hay daño, no hay dolor. So in Luke chapter 21, En Lucas verse 21:36 dice, it says, pero mantente alerta en todo momento orando para que no caigas, that you may have strength para que to tengas escape fuerzas all para these escapar things de todas that estas are cosas about que to están take por place, suceder and to y para stand estar delante del Hijo del Hombre. This verse is talking Este about versículo está hablando del tiempo del fin. Cuando Cristo regrese, usted tiene que estar alerta en oración para que pueda escapar todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? they're talking about Está hablando de las tribulaciones del tiempo del fin. you are awake Si usted está despierto en oración, usted va a poder escapar todas esas cosas, todas esas tribulaciones y estar ante el Hijo y estar delante de so we Cristo. must pray Entonces debemos orar por nosotros, for our family, por nuestra for our familia, children, por for our nuestros church, hijos, por nuestra iglesia, for our nation. por nuestra nación. We have to be praying. Tenemos que estar orando. So in conclusion, En conclusión, obedience la obediencia is es better than mejor sacrifice. que el sacrificio. Obediencia es mejor que el sacrificio. Esa es la lección que tenemos que aprender de los recabitas. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y eso es lo que dice primera de Samuel 15:22. It says, "Behold, to Dijo, obey is better than sacrifice." Es mejor aquí mejor es obedecer que sacrificio. Sacrificio en el tiempo de hoy, en términos de hoy, es el So servicio. imagine how much Imagínense sacrifice cuántos the Israelites sacrificios los must have israelitas given tuvieron during que their haber dado en toda la historia de ellos. Miles y miles, o tal vez millones de sacrificios. ¿Cuántos sacrificios creen ustedes que ellos dieron? Porque ellos son el pueblo de Dios. Toda semana daban sacrificio. How much of God's word do you think they heard? ¿Y cuánto de la palabra de Dios ellos escucharon? La palabra de Dios dice que Dios les enviaba profeta tras profeta tras profeta. Ellos escucharon la palabra, toda la palabra de Dios, pero nada de eso importó porque ellos no obedecieron. Went right over their heads. Ellos les pasó por encima la palabra, pero los recabitas, Their ancestor gave one sus command, ancestros or les two dieron commands, dos mandatos. Sus ancestros les dieron un mandato y obedecieron por 250 años o más. So same thing today. Lo mismo hoy. How many times have you worshipped in your life? ¿Cuántas veces ha adorado usted en su vida? No podemos a lo mejor ni contar. ¿Cuántos sermones ha escuchado? ¿Cuántos estudios bíblicos ha escuchado? Muchos que ni siquiera los podemos contar. But how much of that have we Pero obeyed? ¿cuánto de eso hemos obedecido? Have we kept in our ¿Cuánto hearts? de eso hemos guardado en nuestras That's what vidas? God is asking. Eso es lo que Dios nos está preguntando. Dios está levantando a los recabitas hoy y está diciendo, mírenlos, son extranjeros, son gentiles, pero son mejores que ustedes. Es lo que Él está diciendo, mejor que nosotros. So to end today's sermon, Entonces, let's all para read terminar James el chapter sermón 1. de hoy, vamos todos a Santiago 1 del 22 al It's going 25. to be on your screen. Santiago 1 del 22 al 25. Verses 22 through 25. Let's all read together. Leámoslo One todos voice. juntos a una voz. Okay. James chapter 1 verses 22 through 25. Ready? Begin. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es de oír la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, volviéndose olvidadizo de la palabra, ese hombre será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí ven? Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿Qué son oidores en verso 22? Son las personas que, dice, las personas que apenas si escuchan la palabra de Dios se están engañando. Y dicen, hoy fui a la iglesia, me sentí en el servicio, escuché la palabra, pero ahora voy a ir a la casa y voy a vivir mi vida como si no hubiera pasado nada. Y estas personas siguen pensando que están bien porque escucharon la palabra y se sienten ya que están bien. No,
Se están engañando. ¿Serán salvos? We are saved by faith. Somos salvos por la fe. Sí, claro que sí, si creemos But que at the somos end of salvos. what we just read in Pero verse 25, después de lo que escuchamos this hoy en man el will verso be blessed 25, in what he does. dice que ese hombre será bendecido en lo que hace. Quiere decir que las bendiciones que recibimos, las recibimos por lo que hacemos, por obedecer. Somos salvos por fe, We receive pero blessing. recibimos bendiciones por lo que hacemos, por So in obedecer. other words, En otras palabras, have faith and podemos tener barely be fe saved y and we podemos barely ser make it to casi heaven. ser salvos y casi There llegar are al no cielo, rewards for us. pero no van a haber recompensas para nosotros en el cielo. Y pero si queremos recibir recompensas en la tierra y en el cielo, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Por fe somos salvas, Actions we are blessed. pero por acciones somos bendecidos. Si usted quiere bendiciones aquí en la tierra, usted tiene que hacer la obra de Dios, tiene que obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos está So enseñando. today, through the lesson Hoy, a través de la lección de Jabes y los recabitas, may we become blessed, oro que seamos bendecidos con el poder de la oración, grace to believe, la gracia de creer y la gracia de obedecer la palabra de Dios, para que podamos ser bendecidos en todas las cosas que hacemos para Dios y podamos ser salvos por nuestra fe. Y oro esta bendición sobre todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father, we thank Padre you Celestial, te damos for your muchas grace, gracias your por tu blessings, gracia y por Lord. tus bendiciones Thank you sobre for nosotros. Te teaching damos us this gracias word, por enseñarnos esta so palabra, that through the example of the para que a través del ejemplo de los recabitas that podamos obedience aprender que la obediencia is better than es mejor que el sacrificio. help us to become Ayúdanos a doers ser of hacedores de la palabra Father de God, Dios. this is not easy at all. Padre, esto no es There's so many fácil. temptations Hay muchas around us, tentaciones a and nuestro our flesh is alrededor y weak. nuestra carne es débil. But if your Pero grace si is tu with us, gracia we está con believe nosotros, that creemos anything is que possible. todo es posible. God, I pray that Padre, your oro helping hand que tu, will be upon tu all the mano members of esté every sobre region, los miembros de la iglesia so that we may Evergreen, become para que effectual podamos doers ser of God's word. hacedores de tu And by so palabra doing, y may al all of our ser families hacedores, be que greatly nuestras blessed here familias on sean earth, bendecidas as en well la as in tierra, heaven. así como en el And may we cielo, all be able y que to todos believe in you podamos like creer en Abraham, ti como lo hizo so Abraham, that we may have para que all have podamos a place in the tener un lugar en el reino de Thank you Dios. so Te damos much gracias for your protection por tu and your protección grace y por upon tu us. gracia sobre And at this nosotros. time we want Y en to este momento queremos express this expresar thanksgiving nuestro through agradecimiento small a través token de of esta offering that we pequeña give. ofrenda que estamos May we be dando. able to give by Oro que faith. podamos dar en May fe, we be able que to la give demos cheerfully. con un corazón And may we be alegre able to give y que podamos gratefully, darte so that you may con, be pleased with our con offering. agradecimiento, We thank you so much para que tú te agrades de for nuestra everything that you ofrenda. have Te given damos to us. gracias por lo We que nos pray has all dado y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. this. Glory to God. Démosle gloria a Dios con nuestro aplauso.